La palabra a don Manuel Bartlett para hablar en contra y les informo que ya estamos en la discusión en lo general. De Martita. Y aprovechamos para felicitar a la senadora Marta Palafox y a don Manuel Bartlett también por ser su cumpleaños. Muchas felicidades, senadora Marta. Don Manuel, muchas felicidades, que cumpla muchos años más. Con su venia, señor presidente, la diplomacia es una de las funciones más importantes y delicadas de un Estado. Nuestra Constitución confiere la política exterior al Ejecutivo y al Senado de la República en una corresponsabilidad que establece contrapesos, equilibrio en la colaboración de poderes. El Ejecutivo propone nombramientos de embajadores y el Senado ratifica o no ratifica. No es un trámite burocrático, sino una función política trascendente. El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. 3 embajadores, Medina Mora, 2 años, clave para el acuerdo de Peña Nieto con Estados Unidos que condujeron a la entrega del petróleo, premiado con el cargo de ministro de la Corte, nunca se le reconoció idoneidad al respecto. Miguel Bazáñez, 7 meses, sin oficio diplomático, ni formación adecuada, impuesto y aprobado automáticamente, despedido sin ninguna explicación, y aquí lo dijimos. Carlos Manuel Sada, 9 meses, cónsul en Estados Unidos, justificando la propuesta por un cambio de estrategia ante el asunto migratorio, problema que durante 4 años Peña dejó pasar. En las actuales circunstancias críticas, ante agresiones y amenazas del gobierno norteamericano, presentan un nombramiento ajeno a la altura de la situación. Currículum limitado a 3 años como subsecretario de América del Norte y un cargo tecnocrático en intrascendente Banco de Desarrollo para América del Norte. Lo que destaca en la opinión pública, de esta presentación, es ser compañero de escuela del secretario Videgaray. Como MID, además, juntos, habiendo servido en el PRI y el PAN, son bipartidistas, sin ninguna contradicción entre ellos. Secuela de nombramientos de amigos. Este carrusel de embajadores inadecuados que ha colaborado en el entreguismo del Ejecutivo que nos coloca en una grave dependencia de los Estados Unidos, no solo económica y comercial, sino lo más delicado, su injerencia gravísima en materia de seguridad. El ministro de la Corte, Cosío, declaró ayer: vamos a tener que recuperar la esencia del artículo 76 constitucional, ya que antes, dice el ministro, antes de la llegada de Trump nos sentíamos muy norteamericanos y muy globales. ¿Dará ese giro indispensable el amigo del secretario? Conforme a nuestra tradición, el embajador en los Estados Unidos, en México, tiene rango casi equiparable al secretario de Relaciones Exteriores. El nombramiento del embajador ante Estados Unidos requería de una profunda reflexión. Teniendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores diplomáticos de experiencias en todas las áreas de la materia, con peso político real y reconocimiento en el mundo diplomático, debería el Senado haber buscado a la mejor persona para enfrentar a esa potencia agresiva a la que nos hemos entregado con las manos atadas.
Esa es la función del Senado. Esa debería de ser la función del Senado, de equilibrio, no de oficialía de partes. La entrega ilimitada a los Estados Unidos se ha llevado sin contrapeso por la claudicación del Senado de la República de sus funciones. El propio proceso en comisiones, que acaba de terminar, publicitado como unánime, implicó severas críticas al gobierno. Ejemplos podemos mencionar. Preocupación, se dijo en las comisiones. El mismo día de su aprobación se conoció la ofensiva migratoria antimexicana del secretario Kelly. ¿Qué esperamos? Que no lo reciba el presidente, diría yo, porque sería un despropósito. Se lamentó en las comisiones que la rapidez de la ratificación impidió revisar la relación bilateral para cumplir con el papel del Senado. El desempeño, se dijo también, del gobierno mexicano frente a esta crisis ha sido insatisfactorio, se dijo en las comisiones. La aprobación parece un acatamiento de instrucciones del Ejecutivo, dijo un integrante de las comisiones. Frente a la claridad de la ofensiva norteamericana, tenemos apenas esbozos, carecemos de agenda clara. ¿Qué vamos a negociar? Se dijo en las comisiones. El gobierno mexicano debería haber reaccionado con un pronunciamiento duro. Si Estados Unidos no puede ver a su vecino como par, se dijo también, tengamos nuestra propia estrategia. Es inadmisible la prisa del Pleno, también se dijo en comisiones. No estamos aprobando al gerente de una tienda de abarrotes, se dijo en comisiones. El sentimiento crítico de la República debe reflejarlo el Senado, se dijo en comisiones. La población está molesta, ofendida. No se ha escuchado al canciller confrontar la xenofobia. La posición de las comisiones fue crítica para el gobierno y su secretario de Relaciones. Sin embargo, votaron a favor del recomendado del secretario a quien critican. La votación refleja una vez más la claudicación del Senado de su responsabilidad, un chambelán del presidente. El voto en comisiones debió haber sido negativo por lo que ahí se dijo. Las inadecuadas e indolentes propuestas de Peña Nieto obedecen a su tranquilidad, a su confianza en que tendrá siempre la aprobación irreflexiva del Senado. Esto sabe él que la tiene asegurada, sin ningún análisis que para él sería impertinente. El Senado se descalifica a sí mismo y pone en riesgo al país. Si las relaciones con Estados Unidos han sido claudicantes, vergonzosas, entreguistas, lo dice el propio Cosío, ministro de la Corte, el Senado no ha sido factor de equilibrio, solo comparsa. En las dramáticas circunstancias a las que nos han llevado, es imperativo que el Senado use sus facultades de contrapeso. No hacerlo pone en riesgo a la nación. Yo invito, por tanto, a senadoras y senadores a reflexionar, a actuar con la inteligencia y energía que se necesita hoy para la defensa de los mexicanos frente a la virulencia norteamericana, ante un gobierno débil que justifica su actitud timorata como prueba de su responsabilidad. Necesitamos la fuerza, la inteligencia del Senado de la República. Esa es nuestra obligación. Si el Pacto por México vota hoy irreflexivamente, van a ratificar burocráticamente un nombramiento a todas luces inadecuado. Nosotros votaremos en contra. Sabemos que nuestro voto no será suficiente, pero es un llamado y a la vez un reclamo a la responsabilidad del Senado. Sabemos también que los medios de comunicación afines se encargarán de aplicar sordina a la crítica que escuchamos en las intervenciones anteriores, ¿no? Crítica que escuchamos de quienes me han precedido, celebrando los medios la ratificación como una decisión adecuada. Pero mientras el presidente
cuente con un Senado sometido, la calidad e impertinencia de esos nombramientos se va a mantener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Manuel Barlet. Tenemos registrados a 16 oradores para